Buenos días, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Vamos a empezar un tiempo hermoso en la semana, empezar bien la semana estudiando la palabra de Dios, aprendiendo la Biblia y especialmente esta semana, porque tenemos una semana muy especial. Empezamos nuestra conferencia familiar. Yo sé que ahorita nos van a estar dando más información acerca de esta actividad, pero hermano, seamos todos parte, estemos siempre conectados y aprendamos juntos de la palabra de Dios. Vamos ahora a estar con un tiempo de cantos para dar inicio a este culto. Alabemos juntos a nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, se me esconde de lo fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Mientras haya de vivir y al instante de expirar, cuando vaya a responder en tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da, oh, yo siento en su tierno amor, libertad del pecado y del temor, libertad en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libertad del pecado y del temor, libertad en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libertad del pecado y del temor, libertad en los brazos de mi Salvador.
Muy buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este culto. Le pedimos que preste atención ya que vamos a iniciar con el periodo de los anuncios. Hermanos, semana a semana les venimos comentando de nuestros tiempos de escuela dominical como iglesia. Es por eso que queremos invitarles y motivarles a ustedes, papás, para que por favor puedan formar parte de esto y motivar a sus hijos a que también puedan participar de las clases. Es muy importante recordarles la clase de 5 y 6 que se estará realizando el día de hoy a las 11 de la mañana por la plataforma de Zoom, y también la clase de 7 y 8, 9 y 10 a las 2 de la tarde también por la plataforma de Zoom. Papás, si usted tiene alguna duda o consulta, por favor, contáctese con los maestros de la clase y ellos le van a estar ayudando para que usted pueda ingresar y participar también con sus hijos de estas clases de escuela dominical. También recordarles la clase de 11 a 14 años. Esa se estará realizando hoy después del culto con nuestro hermano Gabriel González. Hermanos, queremos seguirles invitando y motivando para que usted pueda formar parte de los cultos todos los domingos a las 5 de la tarde. Para que usted lo tenga presente, estos cultos los estamos desarrollando por la plataforma de Zoom. Hemos tenido tiempos bastante bonitos, bastante interesantes, hemos compartido como familia, como iglesia, así que le motivamos para que pueda participar de ellos. No lo olvide, todos los domingos a las 5 de la tarde. Además, hermanos, queremos también invitarles para que en el culto de hoy a las 5 de la tarde usted se prepare con su familia, ya que tendremos un tiempo especial y tendremos una competencia bíblica. Entonces, por eso les motivamos y les invitamos para que por favor se pueda unir antes, y recordarles que es por nuestra plataforma de Zoom. Hermanos, ¿qué tan importante es la oración para usted? Nosotros como iglesia todos los martes a las 7 de la noche tenemos un tiempo de oración. Si usted tiene alguna petición o inclusive si usted quiere ese día orar en ese tiempo que tenemos como iglesia, le pedimos que por favor se pueda comunicar con nuestro hermano Juan Luis Hidalgo y él le va a estar guiando y ayudando para que usted pueda participar de ello. Recuerden, hermanos, orar como iglesia es muy importante. Como ustedes saben, hermanos, todos los miércoles tenemos los cultos a las 7 de la noche. Estos cultos están siendo transmitidos por la plataforma de Facebook y también por YouTube. Pero queremos recordarles que este miércoles nuestro culto será vía Zoom. Por eso le pedimos para que usted pueda tomar nota. Aquí en la pantalla está apareciendo el ID de Zoom y también la contraseña para que el día miércoles usted pueda ingresar. La plataforma se estará habilitando desde las 6:30 de la noche. Entonces, hermanos, le invitamos para que pueda participar de este miércoles el culto a las 7 de la noche. Hermanos, como ustedes saben, en este mes de agosto estamos en el mes de la familia. Es por eso que queremos volver a recordarles nuestra conferencia familiar llamada Ahora es Tiempo. Estará dando inicio este jueves 27 de agosto y terminará el domingo 30. Tendremos un invitado muy especial que es el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Guapiles, don Eder Fuentes. Por eso, hermanos, queremos invitarles para que usted pueda formar parte y participar de esta conferencia como iglesia. También queremos volverles a recordar, la semana pasada estuvimos mencionando que tenemos un libro que vamos a estar utilizando para esta conferencia. Si usted quiere adquirirlo, ya sea uno o varios como familia, le pedimos por favor que se pueda contactar al WhatsApp de la iglesia que está apareciendo en este momento en la pantalla, y así nosotros como iglesia poderle hacer llegar cada uno de estos libritos. Hermanos, es muy importante que usted lo pueda hacer esta semana y que por favor se comunique con algún servidor de la iglesia para que ellos se lo hagan llegar hasta su casa, o que usted también pueda coordinar para que pueda pasar por él aquí a la iglesia. Hermanos, recordarles del 27 al 30 de agosto nuestra conferencia familiar. Este anuncio es para ustedes, jóvenes. Queremos seguirles recordando y también invitando para que usted pueda formar parte de la sociedad de jóvenes. Este sábado tendremos nuestra reunión, pero va a estar dando inicio a las 3:30 de la tarde. Así que, muchachos, les invitamos para que ustedes puedan formar parte y también que puedan unirse a la plataforma de Zoom. Queremos invitar a todos los jóvenes mayores, ya que el viernes 4 de septiembre tendremos nuestra segunda reunión de jóvenes mayores. Va a ser a las 7 de la noche por nuestra plataforma de Zoom, y también les comunicamos que tendremos un invitado especial. Recuerden, jóvenes mayores, 4 de septiembre a las 7 de la noche. Y también, muy importante, para el sábado 5 de septiembre
Tendremos nuestra sociedad de jóvenes menores y estaremos compartiendo con la Iglesia Bíblica Bautista Entre Ríos. Es por eso que queremos motivarles a ustedes, muchachos, jóvenes menores, para que ustedes puedan compartir ese tiempo tan especial. Recuerden, sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde. Queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en cada culto, por participar en los tiempos de oración, por participar en cada una de las actividades como iglesia. Hermanos, de verdad, muchísimas gracias por apoyarnos como iglesia y recuerden que todos juntos somos IBB-LA. Hermanos, buenos días, tengan todos, qué gran bendición el poder estar este domingo 23 de agosto y estar reunidos para este tiempo tan hermoso y tan especial, donde usted junto con mi persona podemos estudiar la palabra del Señor y damos gracias a Dios por la lectura que vamos a estar teniendo en esta mañana por medio de nuestro hermano, al cual le pido que hoy podamos seguirle y que podamos juntos leer este pasaje. Bueno, gracias pastor. Ahora continuaremos con la lectura en 2 de Samuel,
capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Le invito a que usted en su casa siga la lectura. Dice el versículo 1 de la siguiente manera: Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, hizo hojuelas delante de él, y las coció. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echa fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el oído con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que había amado. Y le dijo a Amnón: Levántate y vete. Y ella le respondió: No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Acompáñeme a orar en este momento, hermano. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este día primeramente. Te damos gracias por su amor, por su misericordia para con nosotros. Gracias por permitirnos estar reunidos por este medio como iglesia. Buen Dios, qué mensaje más fuerte tienes para hoy, para nosotros. Qué ejemplo más fuerte también. Espero que sea de bendición, así como ha sido los domingos pasados, Padre, y te pido que abras nuestros corazones, que tu palabra sea expuesta hoy y la podamos recibir de buena manera. Buen Dios, que sea glorificado su nombre de igual manera y que podamos poner en práctica la enseñanza de hoy. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, seguidamente continuaremos con el pastor. Que Dios les bendiga. Agradezco al hermano que ha podido leer con nosotros y nos ha ayudado con la lectura de la palabra del Señor en esta mañana.
Y yo creo que usted, al igual que mi persona, ya sabemos más o menos qué es el tema que vamos a estar tocando en este día. Y hermanos, quiero animarle a que usted pueda, junto con su familia, sus hijos, que puedan escuchar, que puedan juntos recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y doy gracias a Dios también por las personas que se han conectado por medio de este medio. Y esperamos en el Señor que el Señor nos pueda hablar, motivar a través de su palabra, al estudiar un hogar que creo que definitivamente es muy importante, al igual que todos los anteriores, analizarlo y sobre todo tomar decisiones. Si alguien le preguntara a usted acerca del rey David, yo le aseguro que usted podría decir un sinnúmero de cosas en cuanto a el rey David. Pero si alguien le preguntara a usted, mi amado hermano y amigo, ¿cómo fue el hogar o la familia que tuvo David? Sabe, la gran mayoría de nosotros no podríamos tal vez dar respuestas muy claras o muy obvias, porque nos hemos enfocado más en la persona de David y todas las cosas increíbles que hizo, pero que definitivamente, aún así, también la Biblia nos habla acerca de su hogar, de su matrimonio y de la vida de sus hijos. Y repito, si en esta mañana alguien le preguntara a usted, ¿qué sabe usted o qué podría usted decirme del matrimonio de David, de la familia, el hogar de David? Pues gracias al Señor, hermanos míos, pues la Biblia nos enseña qué fue lo que pasó con él. Y pues lógicamente, en esta mañana, hermanos, todos nosotros sabemos que hemos estado estudiando familias buenas que se encuentran en la Biblia. Familias que no fueron tan buenas y hicieron cosas terribles o muy dolorosas. Y esta mañana estaremos viendo entonces acerca del hogar, la familia y el matrimonio de David. Ahora, gracias a Dios por la Biblia, amén. Gracias al Señor por este libro tan maravilloso que usted y yo tenemos en nuestras manos, el cual podemos escudriñar día a día. Y hermanos, si uno va a la Biblia, uno va a notar que la Biblia está llena de personajes que son dignos de imitar. No fueron perfectos, eran pecadores como usted y como su servidor, pero algunos de ellos experimentaron hogares dignos de imitar. Y la Biblia nos habla de esas cosas buenas que ellos experimentaron. Pero una de las cosas increíbles de la Biblia es que la Biblia no solamente nos enseña de cosas buenas, sino también de cosas que fueron muy lamentables en algunos hogares y en algunos matrimonios. Y eso es extraordinario, hermano mío, de la Biblia. Y es que Dios no solamente habla de buenas familias, sino también nos habla de familias que fueron lamentablemente malos ejemplos. A veces, cuando uno lee estos libros y estos escritos y historias que se encuentran en las páginas de la palabra del Señor, no sé si a usted le ha pasado, pero uno llega a la conclusión y uno llega a la pregunta, sobre todo, ¿qué razón tuvo Dios de incluir las cosas tal vez malas y negativas de algunos matrimonios? ¿Por qué el Señor permitió que nosotros hoy podamos leer los malos ejemplos de algunos de estos hogares que están en la Biblia? Y cuando uno, hermano mío, va a la palabra del Señor, uno va a notar que en realidad el Señor nos puso esos ejemplos para que usted y yo no solamente los leamos, sino que analicemos y decidamos si queremos tener un hogar como el que ellos tuvieron o un hogar diferente. Y eso es lo grandioso de la Biblia. Y damos gracias a Dios por ella. ¿Quién de nosotros, quiénes de los que en esta mañana me están escuchando no conocen la historia de David? Sí, ese joven hermoso, ese joven que se convirtió en el rey de Israel, ese hombre que fue el escritor de muchos salmos que nosotros tenemos en la maravillosa palabra de Dios, ese jovencito valiente que se enfrentó a un gigante llamado Goliat y lo mató, lo venció.
en una manera increíble y poderosa. Y yo sé que todos conocemos esa historia del rey David. Pero honestamente, mis amados hermanos, muy pocos conocemos de la familia de David, del hogar que él formó en Belén de Judá. Y tenemos que reconocer en esta mañana que mucho de lo que David llegó a ser, siendo esposo, padre, lo aprendió en su hogar. Por eso, mis amados hermanos, quiero recordarles que el mayor ejemplo y la mayor escuela número uno, o la escuela número uno donde nuestros hijos aprenden lo que es ser un verdadero hombre, un verdadero padre, un verdadero hijo de Dios, es en la casa, es en el hogar. Y saben, mis amados hermanos, David fue y es y sigue siendo un personaje bíblico increíble. Es citado como ejemplo en cientos de púlpitos, libros, publicaciones alrededor del mundo hablan de él. Incluso en términos de moralidad y ética. Pues una de las frases más increíbles que encontramos en la Biblia, en el momento de describir a este joven, a este hombre llamado David, es que el mismo Dios, 3 veces santo, habla de él y nunca le quitó el título que la palabra del Señor le dice acerca del rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y falló. Y a pesar de eso, a pesar de sus pecados, a pesar de sus grandes equivocaciones, Dios nunca le quita el título de el hombre conforme al corazón de Dios. Tal vez usted ha fallado en su hogar, tal vez usted ha fallado en su matrimonio, tal vez usted ha fallado en cuanto a la vida de sus hijos. Pero una de las razones del por qué a David nunca se le quitó el nombre, el hombre conforme al corazón de Dios, es que en medio de sus pecados, en sus errores, sus delitos, tuvo la grande bendición de reconocer sus pecados delante de Dios y confesarlos. Y hermanos, no hay por qué quedarse postrado, no hay por qué dejarse rendir, cuando tenemos a un Dios que siempre está perdonándonos cuando le buscamos, y con su mano poderosa podernos levantar para hacer cosas mejores y edificar cosas para la gloria de Él. ¿Sabe, hermanos? David era un gran líder en muchas áreas. Algunas de ellas faltaba camino para recorrer y madurar. Pero la vida de David nos muestra que fue un líder en muchas e increíbles áreas de su vida. Pero también la vida de David está salpicada por un sinnúmero de episodios, hermanos, que fueron trágicos. Y que lejos de ser observados como un ejemplo de vida, un ejemplo para imitar, un ejemplo para considerar como acciones dignas de imitar, definitivamente hay muchas cosas en la vida de David que lo mejor es no imitar, no vivirlas, no practicarlas. Y lamentablemente les digo, en la vida de David y los ejemplos que David experimentó en cuanto a sus decisiones hoy se están tomando en muchos hogares, en muchos matrimonios, inclusive puede ser en el suyo, en el mío. Ese mismo hombre que es conocido como el rey David, un hombre fuerte, un hombre confiable, un guerrero en el campo de batalla, un líder político, es conocido también en la Biblia como un padre cobarde. Como un padre cobarde. Cuando enfrentó a el mismo Goliat, ahí no hay nada de cobardía, pero sí, lamentablemente, hermanos míos, padres de familia,
Jóvenes y señoritas, David es conocido también, y una parte de él, como un hombre cobarde, un padre que no supo enfrentar a sus hijos, no supo disciplinar a sus hijos, no supo estorbarle a sus hijos. Y por esa razón, hermanos míos, necesitamos conocer la familia, el hogar y el matrimonio del rey David. ¿Sabía usted que David tuvo una esposa que se llamó Mical? De hecho, voy a recordarle que cuando Saúl y nadie quería enfrentarse a Goliat, el rey Saúl dijo y mencionó delante del pueblo una gran noticia. El hombre, el soldado que venciera a Goliat, él le daría a su hija mayor. Y David venció a Goliat. Pero Saúl no le dio después la recompensa que él había ofrecido. Pero utilizó Saúl a su hija menor para tratar de lograr cosas que él quería en la vida de David. Y aquí es donde, hermanos, primero tenemos que empezar y recordar y hacernos también esta pregunta: ¿cómo fue la relación de David con su esposa Mical? Escúcheme, Mical era la hija menor de la familia del rey Saúl. Algunas personas que han estudiado la vida de esta mujer, por lo que la Biblia enseña, dicen de que muy probablemente Mical era la consentida de la familia por ser la menor. Ella generalmente estaba dispuesta a que todo se hiciera a su manera. Y el rey Saúl usó a su propia hija para atrapar a David. Ahora, una cosa es que sea la voluntad de Dios, y otra cosa es que utilicemos artimañas como las que hizo el rey Saúl para ganarse el favor de David. Ahora, el problema no fue Mical, el problema fue la actitud del papá de Mical. Ahora, qué interesante es que al principio Mical amaba profundamente a su esposo David. Pero una de las cosas más dolorosas es lo que dice 2 de Samuel, el capítulo 6, versículos 16 y 17. Le pido que me acompañe para que podamos buscar y leer este pasaje. En 2 de Samuel, el capítulo 6, versículos 16 y 17, dice la palabra del Señor así: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó a David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora, hermanos, es muy interesante ver la actitud en este sentido de Mical, porque lamentablemente Mical puede ser de que había ya un sentimiento de resentimiento y de amargura hacia el rey. De hecho, mientras él estuvo huyendo del rey Saúl, tiempo después, el rey Saúl le permite a Mical que él abandone a su esposo David y se una a otro hombre llamado Paltiel. Y qué interesante es que estas cosas se den en un matrimonio, se den en un hogar, que uno de los cónyuges menosprecie al otro por resentimientos y amarguras. Y esto pasó en el matrimonio del rey David. De hecho, Mical no entendía muchas cosas, y cuando él ve ahora regresando a su esposo con el arca,
Dice la Biblia que en lugar de alabar y honrar a Dios y sentirse feliz, más bien Mical no entiende la relación que su esposo tiene con ese Dios. Y al parecer, ella nunca dio muestras de una verdadera fe en el Dios de Israel, sino que solamente tenía conocimiento en su mente de ese Dios, pero en su corazón no lo conocía. En otras palabras, Mical no amaba al Señor como David lo amaba. Y hermanos, un hogar dividido no puede sostenerse, no puede permanecer. La palabra del Señor dice que un hogar dividido, tarde o temprano, llegará a estar destruido si la presencia del Señor no está en todos y cada uno de los miembros de la familia. Por eso es importante lo que un hombre, estudiando la actitud de Mical, dijo de ella lo siguiente. Y no estamos aquí en esta mañana acusando ni atacando a Mical en una forma condenatoria, sino que cada esposa que está aquí debe tener cuidado de ese sentir que ella experimentó y tuvo hacia su esposo, o viceversa, porque se da, e inclusive los hijos pueden tener la misma actitud hacia sus padres, menospreciándolos. Mis amados hermanos, una persona llamada Alexander White dijo lo siguiente: lo que para David era carne, para Mical era veneno. Lo que para David era más dulce que la miel, para Mical era hiel y ajengo. Entonces, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Un hogar dividido, hermano mío, no se sostiene, no prevalece. Y el hogar, el matrimonio de David estaba dividido por resentimientos y amarguras y menosprecio. Y quiero recordar a cada uno de los cónyuges que en el libro de Efesios se nos da una orden a los hombres de amar a nuestra esposa. Pero a la mujer Dios le dice que respete a su marido. Y Mical no respetó a su marido. Y mis amados hermanos, qué doloroso es ver esta situación en este hogar. Qué doloroso, hermano mío, es ver cómo un hogar se destruye, porque al final, cuando David se convierte en rey, manda a traer a su esposa del hombre con el que ella se fue a vivir. Ahora, Mical no tuvo hijos. No tuvieron la gran bendición de llenar su hogar con hijos. Pero sí estaba llena su hogar y ella misma de resentimientos, amarguras hacia su esposo. Si algo así está pasando en su hogar, el único secreto para que eso pueda curarse es perdonar. Y de la manera que Cristo le perdona a usted cada día, caballero, dama, jóvenes, señoritas, así también hágalo usted con los que tienen resentimientos, amarguras y menosprecio. Ahora, no voy a engañarle porque no tengo por qué hacerle. Y aunque David no tuvo hijos con Mical, David tuvo muchas mujeres. Tuvo 19 hijos y una hija llamada Tamar, que fue la única que tuvo como hija. Y hermanos, si usted recuerda la historia de José, la familia no se lleva muy bien cuando los hijos son de diferentes mujeres. Solo la gracia y la misericordia de Dios y el amor de Él en medio de todos ellos es que podría ser algo así. Y al rey David pues no fue ajeno a que esto también sucediera en su hogar. Imagínense, 19 hijos con diferentes mujeres. No siempre las familias se llevan bien cuando algo así sucede, porque los hijos empiezan a tener resentimientos y amarguras entre ellos, y celos y contiendas entre ellos. Sobre todo cuando los hijos son de diferentes mujeres y empiezan a notar preferencias.
que ya hemos venido hablando y ya hablamos de eso en un mensaje anterior. Pregúntele a José y a sus hermanos. Ahora pregúntele lo que la Biblia enseña en cuanto a los hijos del rey David. Ahora, uno de los problemas más serios del rey David, fue que tuvo hijos con diferentes mujeres. Pero el problema más serio también del rey David, hermanos míos, es que David fue un padre permisivo. Y un padre permisivo puede causar un ambiente horrible dentro del matrimonio, dentro del hogar, porque si uno de los cónyuges es firme y el otro no, si uno de los cónyuges pone límites y el otro no, si una de las personas dentro del matrimonio está haciendo lo mejor para tener un hogar que glorifique al Señor y el otro no, hermano, hay serios problemas en su matrimonio. Y lo digo con amor, muchos varones muchas veces tienen que estarse llevando regañadas de su cónyuge porque no quiere leer la Biblia, no quiere asistir a los cultos que están grabados, no quiere escuchar la palabra del Señor, no quiere devocionales con sus hijos. ¿Quién va a hacerlo, hermano mío? Si la primera escuela es el hogar, la primera escuela donde los hijos deben de conocer y tener conocimiento de Dios es en el hogar. Y hay padres muy permisivos. Hay padres que evitan ciertas disciplinas de sus hijos porque se pone en contra de su cónyuge cuando sabe que su hijo hizo algo incorrecto, algo que no estaba bien. Hermanos, el rey David lamentablemente fue un hombre y un padre que tuvo problemas con sus hijos por ser un padre permisivo. Es más, si usted compara a Saúl con David, se dice que David fue el extremo contrario a Saúl como padre. Porque en el caso de David, para sus hijos, mucho amor, mucho afecto, muchos regalos, pero nada de disciplina, nada de límites. Y si usted, hermano mío, nota y observa la vida de los hijos de David, usted va a notar que esta fue una realidad en ese hogar o en esa familia que él tuvo en sus manos. Según la Biblia, por ejemplo, en Primera de Reyes, el capítulo 1, quiero que pueda notar lo que sucedió con uno de sus hijos. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 5, por favor, y vamos a leer los versículos del 5 en adelante, unos cuantos. Dice así: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, ¿cuál padre? David. Y su padre, versículo 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías. Y la historia sigue. Hermanos, el rey David se negó a corregir a sus hijos. Se negó a poner límites en la vida de sus hijos. No crea usted que a usted no le va a pasar igual. Porque ese es el problema más serio de muchas personas hoy en día. A mí no me va a pasar esto. Y empiezan a romper un montón de reglas y un montón de normas que están en la palabra de Dios. Según la Biblia, y este pasaje nos enseña que David no llamaba la atención ni les hablaba a sus hijos de las cosas malas que ellos estaban haciendo. Y como resultado, hermanos míos, aún inclusive sus propios hijos
se levantaron en armas contra su propio padre. Aun cuando dice la Biblia que él estaba viejo y enfermo, causaron mucho dolor a su padre y a la nación. David, el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un buen rey sobre Israel. Tenía destreza, hermanos míos, como hombre guerrero y como gobernante, como político. En lo económico fue algo increíble. Pero lamentablemente, en medio de todas esas cosas buenas, David no fue un buen padre. Fue demasiado indulgente con sus hijos. No los corrigió, no los disciplinó cuando cometieron errores y pecados sumamente graves. Nuestro hermano, quien leyó el pasaje al principio, nos leyó un pasaje muy triste acerca de uno de los hijos que tuvo el rey David. La historia de Amnón y Tamar. Hermano, qué triste ver todo lo que pasó, y ya fue pues lógicamente leído. En 1 Samuel capítulo 13. Y quiero que en esta mañana usted pueda ver 5 cosas que no hizo el rey David con sus hijos. 5 cosas que puede hacer que usted y yo, mis amados hermanos, estamos haciendo sin darnos cuenta o al propio. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra de Dios. Y aquí, hermanos míos, no es atacar a nuestro matrimonio, sino defenderlos de estas cosas que lamentablemente el rey David vivió y permitió en medio de la vida de sus hijos. Quiero recordarle, mis amados hermanos, que sus hijos son el tesoro más grande que Dios les ha dado dentro de su hogar, junto con su esposa, junto con su cónyuge. Pero podemos echarlos a perder cuando permitimos estas cosas. No lo permita. ¿Qué fueron las cosas que permitió el rey David, que no hizo el rey David, para evitar los desastres en la vida de sus hijos? Una de las primeras enseñanzas que puedo notar aquí es que los padres, hermanos míos, deben de estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Yo recuerdo cuando yo disciplinaba a mis hijos y yo les decía a ellos, me duele más a mí que a usted, y ellos se ponían más resentidos. Sí, solo usted sabe que le duele más a usted que a mí. Claro, le dolía el trasero. Pero una vez yo le dije a uno de mis hijos, cuando ustedes tengan hijos van a entender lo que yo les estoy diciendo. Hermano, ¿cuál padre le gusta disciplinar a sus hijos? Pero por amor a Dios, por amor a ellos, hay momentos que hay que hacerlo. Déjeme decirle que es una gran mentira la que hoy día se está sembrando, de que disciplinar a los hijos en la manera correcta causa en ellos cosas emocionales y cosas horribles. Eso no es cierto. Dice la Biblia que la vara de corrección alejará al niño, al muchacho de su necedad. Y prefiero creerle a lo que Dios dice y no a esos psicólogos que hoy en día están enseñando esa mentira, que está comprobada a la luz de la Biblia, de que no hay daño cuando uno disciplina a los hijos correctamente en el trasero. Y lo digo con amor. Y mucho de lo que yo hoy día soy, se lo debo a mi papá y a mi mamá, porque ellos sí me dieron en el trasero cuando yo hice cosas incorrectas. Mis amados hermanos, lamentablemente el rey David no hizo eso. Ese famoso decir que es un cuento del diablo, de que si usted, que deje los que hagan lo que ellos quieren, porque en algún momento en su vida van a entender lo que es malo y que es bueno. Yo pregunto, ¿cuántos hoy están en la cárcel con ese pensamiento y todavía no han aprendido? Y oro por los que están en la cárcel. Oro por esas personas para que puedan conocer del amor de Dios y puedan de verdad tener hogares diferentes y hogares más hermosos con la presencia de Dios. Porque Dios los ama igual, aunque estén allí, lamentablemente, pagando consecuencias de algún delito. Mis amados hermanos, tengamos cuidado. Repito, una de las cosas que yo noto es que los padres deben de estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan, y el rey David no lo hizo.
Dice el versículo 1 y 2 de 1 de Samuel 13. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amnón, hijo de David, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Hermano, qué mentalidad más degenerada encuentro yo en uno de estos hijos. Esto no es algo normal, esto no es algo que es correcto. De tantas mujeres que él podía tener por ser el hijo del rey, imagínense, se enamora de su propia hermana. ¿Sabe? La Biblia nos dice de que Amnón ardía por deseo de su hermana. Su hermana se llamaba Tamar. Amnón llevó a Tamar a su habitación engañada, haciéndose el enfermo. Ya usted conoce la historia. Un plan pensado por uno de sus mejores amigos. Y yo pregunto, ¿qué clase de amigo puede decir algo así? Si en este caso Amnón era degenerado, el otro era peor. Porque ¿quién puede planear la violación de una muchacha haciéndose el enfermo? Mi amado hermano, y lamentablemente Amnón le miente a su padre, le pide a su hermana para que lo cuide, y esa mentira la obligó a ella a ir hasta allá, y ella, ingenua, sin saber el plan de su hermano, llega, le ayuda a su hermano y después de eso la viola. La culpa, la ira, el desterro de su presencia, añadiendo así su desgracia. Tamar ya no sabe ni qué hacer. Imagínense cómo debe sentirse esa muchacha siendo abusada por su propio hermano. Y una de las cosas más tristes que dice la Biblia es que después de que Amnón abusó de ella, después la despreció. Y con dolor y amor digo, ¿cuántas muchachas no se han entregado a cierto hombre, cierto muchacho, cierto novio? Y después de que se entrega sexualmente, la dejan a un lado, la menosprecian, andan hablando mal de ella. Muchacha, no cometa ese error, guárdese para el que va a ser su esposo. Y usted, joven, guárdese también para la que va a ser su esposa. Porque aquí hay una muchacha despreciada y sin culpa. Lo más lamentable de esto, hermanos, es que Tamar informa de lo que sucedió. Y la primera persona a la que ella busca para contarle es a su hermano Absalón. Y Absalón le dice a Tamar, guarde silencio para evitar un escándalo. Y Tamar se quedó por un tiempo en la casa de él. Pero lamentablemente, ¿qué hace David cuando él se da cuenta? ¿Qué hace el papá cuando se da cuenta de toda esta situación tan dolorosa en este hogar, en este matrimonio? Sí, hermano, la Biblia dice, se enojó. Pero ¿qué pasa? Solo se enojó, nada más. No hizo nada. No hizo absolutamente nada por defender a su hija. No hizo absolutamente nada para que su hijo Amnón pagara las consecuencias de su pecado. Digo con amor y dolor también. Hay padres que ven a sus hijos haciendo tal o cual cosa y se enojan, pero no hacen nada. Hermanos, si un enojo produce algo, hay que hacer algo para ayudar a ese hijo, a esa hija, que no vuelvan a hacer esto. Yo me acuerdo cuando mis sobrinos empezaron ahí en el vecindario, por mi casa, empezaron a jugar con unos niños y después empezaron a decirse entre ellos palabrotas. Y mi cuñada salió y le dijo, vengan acá, ¿qué están diciendo ustedes? ¿Cuándo escucharon ustedes esas palabras aquí donde sus abuelos o en nuestra casa?
Porque, ¿dónde escucharon eso? Es que escuchamos a unos niños, dijeron ellos, que estaban jugando con esas palabras por acá. Y mi cuñada muy sabiamente les dijo, si yo vuelvo a escucharle a ustedes decir una palabra de esas, les voy a disciplinar porque esas son malas palabras. Y hermano, el asunto se quitó. Pero hay padres que nada más escuchan o ven y no hacen nada. Claro, están enojados, pero no hacen nada. Hermano, aquí le pasó a David, ve lo que está sucediendo, escucha lo horrible que le ha pasado a su hija y no hace nada. Y voy a decirle por qué no hizo nada. Acompáñenme por favor en el libro de Deuteronomio. Y el libro de Deuteronomio, el capítulo 22, el rey David sabía lo que la ley decía. No solamente era el rey, no solamente era la persona que tenía a cargo el pueblo, una nación, el pueblo de Dios, tenía también a su familia, tenía que practicar la ley, tenía que practicar la justicia. Y David sabía muy bien lo que decía Deuteronomio capítulo 22, y vamos a anotar los versículos 25 al 27. Mi amado hermano, por Dios, vea qué cosa más triste lo que en realidad David hizo en cuanto y en contra de su hija y de sus hijos. Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 22, comenzando el versículo 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Ahora tengo que explicar ese versículo, yo creo que no. Seguimos. Mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él la halló en el campo, dio voz en la joven desposada y no hubo quien la librase. Hermano, ¿usted está notando? ¿Está observando? ¿Qué hizo David? Se enojó. ¿Y qué? ¿De ahí no pasó? No hizo absolutamente nada. David, hermano mío, no cumplió como rey, no cumplió como padre. Porque como padre, él debía de haber reprendido a su hijo Amnón por su maldad. Y como rey, él debía de administrar la justicia contra su hijo, quitándole la vida, porque la ley lo decía. Lo más grande y extraordinario que hizo David fue que se enojó. ¿Y qué? ¿Y qué? Y hermano, por eso digo que David fue un padre alcahuete. Ahora voy a ser muy honesto en esta mañana con esto. Algunos dirían de que es que en realidad cómo se llama, a disciplinar a su hijo y hacer lo que la ley decía, si él falló también. Vea lo que pasó con Betsabé, vea lo que le hizo a Urías. Hermano, déjeme decirle algo, algunas personas y algunos padres que tal vez fallaron en algunos aspectos de su vida, pecaron contra Dios, contra su familia en algunos aspectos, le creen la mentira al diablo cuando él siembra o cuando ellos están pensando, ¿cómo yo voy a decirle a mi hijo que no haga tal o cual cosa? ¿Cómo yo voy a decirle a mi hija de que mire, no peque en esta forma si yo lo hice? Escúcheme bien, a los que estamos en Cristo, el Señor nos perdona y Él nunca más se vuelve a acordar de los pecados, pero no utilicemos ese pasado para no estorbarle a nuestros hijos cuando ellos hacen algo incorrecto. No es justo. Usted sabe los valles que enfrentó, usted sabe todo lo que experimentó al haber hecho o haber causado cierto pecado. Dígale a sus hijos, mire, yo estuve en esa condición, yo caí, no haga usted lo mismo. Tenga autoridad moral y autoridad y amor hacia sus hijos, no en taparles ni alcahuetearles su pecado, sino en estorbarles, hermanos, porque David no lo hizo. No podía y no puedo utilizar las cosas. ¿Cómo voy a yo a decirle si yo también lo hice?
Es como que usted cayera en un puente y sabe cuál es la parte en la que no hay que pisar, que no hay que poner los pies. Y usted ve a sus hijos yendo allí y le dice, mire, bueno, la verdad es que yo ya caí en ese hueco. Él también tiene que, ya, si él quiere hacer lo que lo haga, hermano, olvídese de eso. Usted y yo tenemos que estorbarle a los hijos para que no hagan lo mismo que tal vez nosotros hicimos, que fue algo que no estuvo bien. Porque el Señor perdona, amén. El Señor limpia, amén. Y el Señor dice, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, amén. Entonces no justifiquemos los pecados de nuestros hijos porque tal vez están haciendo algo parecido a lo que yo hice. Estórbeles, ámelos en el nombre del Señor para evitar que ellos hagan lo mismo. La segunda cosa que veo en el rey David es que, hermanos, si hay una enseñanza aquí, los padres deben de perdonar y buscar restauración con sus hijos, y David no lo hizo. Absalón, hijo de David, aborreció a Amnón. Claro, imagínense, su hermana Tamar le cuenta lo que él le hizo, lo que él ha hecho con su hermana menor. Pero una de las cosas más dolorosas es que por el hecho de que David no hizo nada, ahora Absalón toma la justicia en sus propias manos. Hermanos, si David hubiese ejecutado la justicia como debía de haberlo hecho, como rey y como padre, Absalón hubiese estado satisfecho y no hubiera tomado el asunto en sus propias manos. Absalón huye donde el abuelo, después de que mata a su hermano Amnón, y David llora porque su hijo está huyendo 5 años y no lo busca para arreglar las cosas. 5 años sin perdón, 5 años sin restauración, 5 años sin buscar a su hijo, y lamentablemente todo por no ser un padre que hiciera lo correcto. Y cuando lo ve nuevamente, en realidad el corazón de Absalón está invadido por resentimientos y amarguras de un padre que nunca se preocupó por buscarle, nunca le ayudó para que se arrepintiera y nunca le animó para decirle, yo le he perdonado, hijo, porque usted tomó la justicia en sus manos por mi cobardía. Mi amado hermano, qué triste. Qué triste. Muchas de las canciones que David escribió en Salmos probablemente era después de sus arrepentimientos, de cómo él se sentía. Y gracias a Dios se arrepintió. Pero el daño lo causó más fuertemente en su familia, en sus hijos, en la vida de ellos. Y hermano, fue porque no aprendió estas cosas o no las vivió en su propio hogar. Y el Señor ha escrito todas estas cosas para que usted y yo no hagamos lo mismo. ¿Sabe cuál es la tercera lección que veo en este pasaje? Los padres deben de reconocer que sus hijos cometen mal y que en algún momento van a fallar. Uno los anima, pero al final ellos toman decisiones. Y lo único que puede evitar para que ellos pequen contra Dios es que la palabra del Señor esté en el corazón y en la mente de ellos. Y hermanos, una de las cosas que noto aquí es que Absalón se amargó contra su propio padre. Y Absalón se convierte en un hombre malvado. Porque ahora después regresa tratando de derrocar al rey David y quitar a su papá del reinado que fue ordenado por Dios y dado por Dios. Y todo esto porque David se negó a reconocer el pecado de su hijo. Se negó en buscarlo y ayudarlo a que se arrepintiera. Y Absalón regresa y 20,000 personas mueren por culpa de su egoísmo.
Y ni David ni Absalón reconocen sus pecados. No buscan arrepentimiento, ni perdón, ni amor entre ellos. Estaban enojados, pero no hicieron lo correcto. Y esa es la tercera enseñanza. La cuarta, los padres deben de refrenar el corazón pecaminoso de sus hijos. Dice la Biblia que engañoso es el corazón y perverso. Pero hermanos, hay momentos que el corazón se vuelve más engañoso y más perverso por la falta de freno que los padres deben de tener en sus hijos. O de la falta de freno que algunas veces los hermanos mayores o menores se dan cuenta de lo que está sucediendo entre ellos como hermanos. O decisiones que se están tomando y se ocultan, se tapan y se callan. ¿Sabe? David no cuestionó a sus hijos. Y hermanos, dice la Biblia que cuando David envejeció, su hijo Adonías, el cual leímos en Primera de Reyes 1, se exaltó a sí mismo, rebelándose contra su padre y tratando de usurpar su trono. Una cosa es cuando Dios da las cosas y otra cosa es cuando nosotros las queremos tener a como sea. ¿Por qué sucede todo esto en la vida de los hijos de David? Porque David se negó a refrenar el corazón malo de sus hijos. Y él cosechó el torbellino que su vida desenfrenada produjo en la vida de sus hijos por falta de límites y falta de reglas. Hermano, escúcheme bien, y padre de familia, escúcheme bien, mamá. Es el deber del padre enseñar a los hijos que ellos son pecadores. Es necesario que cada papá se preocupe por enseñarle a sus hijos que ellos necesitan de un Salvador. Es el deber del padre ayudar a refrenar el pecado de sus hijos cuando empiezan a florecer. Es necesario enseñarles que la obediencia a la ley de Dios es para protegerlos a ellos de sí mismos, para que tengan un futuro mejor y más bello. Alguien dijo que un hijo indisciplinado y sin restricciones se convierte en un adulto indisciplinado y sin restricciones. Y eso fue lo que pasó con los hijos de David. Uno de los tiempos donde me acuerdo más de una disciplina fuerte que mi padre me dio fue cuando ellos salieron. Yo lo he contado y lo vuelvo a contar. Mi padre era zapatero. Él hacía zapatos en la casa. Se fue con mi mamá a comprar materiales. Mi hermano y yo empezamos a jugar con las cosas que mi papá tenía en el cuarto donde él trabajaba. Mis hermanos se fueron a jugar a otro lado y yo empecé a tomar frascos, a abrirlos y ver qué tenían. Y en un determinado momento encendí un fósforo y el cuarto se incendió, sobre todo con los líquidos que él tenía allí. Yo estaba asustado, llamé a mis hermanos, yo les dije, vengan, ayúdenme. Limpiamos el cuarto, acomodamos todo lo que en su momento se regó. Y yo dije, bueno, qué dicha, mi papá no se va a dar cuenta. Casi quemo la casa ese día. Y cuando mi papá entró al cuarto y empezó a notar las cosas, él dijo, ¿qué pasó aquí? Mis dos hermanos de una vez me señalaron a mí. Fue Juanca, papi. Ya adivine. Me llevé una disciplina tan fuerte
que cuando yo salí de ese cuarto, yo dije, nunca más vuelvo a tocar estas cosas del cuarto de mi papá. Hermano, aprendí. Y no tengo problemas psicológicos, no tengo problemas emocionales. Mi papá me dio donde tenía que darme. Claro, salí resentido y enojado con él, pero también salí diciendo, nunca más me voy a volver a llevar una tunda como esta. Y nunca más volví a tocar eso. Si David hubiese frenado muchas cosas en la vida de sus hijos, la historia hubiese sido diferente. Hay algo bueno que hizo David en medio de lo que hemos estudiado en esta mañana. Dije que eran 5 cosas, sí. Hay 4 que fueron negativas, pero hay una buena. En Primera de Reyes, el capítulo 2, David está a punto de fallecer, pero en Primera de Reyes él llama a uno de sus hijos, después de que ha pasado todo esto. Y en Primera de Reyes, el capítulo 2, y el versículo 2, él aconseja a Salomón. Y repito, hermanos, el rey David estaba a punto de pasar a la presencia de Dios, pero antes de pasar a la presencia de Dios, él le da una enseñanza importante a Salomón. Y aquí está la enseñanza antes de leer el versículo, y es que los padres deben de enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. ¿Y qué es lo importante en la vida? ¿Una profesión? Sí, es bueno. ¿Tener dinero? Sí, es bueno. ¿Tener cosas materiales y todo lo que el mundo ofrece? Pues sí, pero eso no causa felicidad. David había tenido de todo por ser rey. Pero David le dice a su hijo qué es lo más importante. ¿Y sabe qué es lo que él le dijo? Versículo 1 de Primera de Reyes 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo, David, sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Hermano, qué increíble consejo. Qué increíble consejo le da David en su lecho de muerte a su hijo Salomón. Yo sigo el camino de todos. ¿Y cuál es el camino de todos? Usted y yo tarde o temprano vamos a morir. Con pandemia, sin pandemia vamos a morir. Pero aquí van a quedar nuestros hijos. ¿Y cuál va a ser el futuro de ellos? ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho para el día de mañana cuando no estamos? Y David le dice: hijo, sé hombre, esfuércese en ser hombre. ¿Sabe? En los últimos momentos antes de su muerte, David trae a Salomón delante de él y le dice a su hijo, antes de morir, yo quiero encargarle, quiero ordenarle, quiero decirle, Salomón, que usted debe de ser hombre, viva como un hombre piadoso, temeroso de Dios. Hermano, en sus últimos momentos, David le da un consejo a su hijo. Y él le dice a su hijo: quiero pedirle, quiero animarle, Salomón, a que usted viva como un hombre piadoso y temeroso de Dios. O sea, sea hombre. Y la mejor forma de ser hombre es tema a Dios y obedezca su ley. ¿Saben, hermanos míos? Podemos aprender del rey David, que a pesar de que cometió errores, al final, en sus últimos días, le dijo a su hijo que aunque él cometió errores con sus otros hijos, él no quería cometer otro error con él. Y él le dice: sea hombre en temer y amar a Dios. Sea hombre, mi amado hermano, con sus hijos, en disipularles y animarles cuando ellos pequen.
en estorbarles y decirles lo que Dios dice. Anímeles a conocer la palabra. Perdóneles cuando ellos tropiezan y caen, pero no alcahueteen sus pecados. Ayúdenles a reconocer que ellos son pecadores y necesitan de un Salvador. Y la palabra de Dios sembrada en el corazón y en la mente pueden restringir sus deseos pecaminosos y tener una vida que le dé gloria y honra al Señor. Y hermanos, podemos mostrar eso no solamente en la vida de ellos, animándoles a que lo hagan, sino que lo vean en usted y en mí. En usted, señora, en usted, caballero. David murió y Salomón, antes de morir, él dijo lo siguiente: que aprendió que todo el discurso del ser humano es este: teme a Jehová y apártate del mal, porque eso es el todo del hombre. Algunas veces pensamos que lo mejor para nuestros hijos es una profesión, dinero, títulos y un montón de cosas, y está bien, pero para mí eso es lo segundo. Lo primero es que amen y caminen en pos de Dios. Hermano, aquí está la enseñanza, y está escrita para que nosotros no hagamos lo mismo. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre del pecado, de haber escuchado esto y no hacer nada, de seguirnos enojando y no hacer nada, como lo hizo David. Dios los bendiga. Feliz día. Bendiciones. Hermanos, es una bendición que usted y yo seamos parte de esta iglesia. Y esperamos pronto volver a reunirnos en el templo. Agradecemos su fidelidad y apoyo tanto a la obra local como misionera. Y es por eso, hermanos, que les animamos a mantenernos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Dice la Biblia en Eclesiastés, el capítulo 5, en el versículo 4: cuando Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Gracias por ser parte. Gracias por conectarse. Gracias por dar. Gracias por ser IBB-LA. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, el principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad es Dios,
soy.